Vamos a platicar con Denise Merker. Un gusto, como siempre, escucharte, querida Denise. ¿Cómo estás? Yo a ti escucharte, Enrique, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todos los que te escuchan. Y pues hay un tema muy importante, Enrique, por supuesto, y es este asesinato, esta ejecución, y déjame aplicar ese término porque tiene que ver mucho más allá de un homicidio, tiene que ver con una forma de proceder, como lo que hicieron el día de ayer contra el delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, y creo que es muy relevante por el contexto en el que ocurre, Enrique, y del que tú has dado cuenta ampliamente en el noticiero en las noches, en punto, y que tiene que ver con un Estado, primero, que lleva mucho tiempo profundamente penetrado por el crimen organizado. Esto ocurre en una ciudad en la que en incontables ocasiones se han desmantelado literalmente sistemas de control de cámaras al servicio de los criminales. Es decir, estamos en un contexto de uno de los estados en donde la presencia y el control de los grupos criminales lleva más tiempo. Y creo que es importante decirlo porque estamos ante una ejecución que no es la criminalidad común, no es lo que está, a lo que están sujetos o de lo que pueden ser víctimas ciudadanos comunes y corrientes, ni siquiera es la criminalidad que conocemos de la disputa territorial entre grupos criminales. Este es un homicidio, un asesinato, una ejecución de un objetivo específico. Interesante ver que hace unos instantes la Fiscalía General de la República, en su comunicado, relaciona esto con un operativo del 26 de julio pasado, en que las autoridades le dieron un fuerte golpe nuevamente al huachicol, al robo de combustible en todas sus versiones que conocemos, el robo a Pemex o el robo al erario vía la importación sin pago de impuestos de combustible. Bueno, pues hubo un operativo el 26 de julio. Toda la información que tenemos de fuentes oficiales nos dicen que este operativo pegó muy duro o que por lo menos no esperaba el crimen organizado que esto ocurriera. Y fíjate que es interesante porque estamos hablando de un funcionario representante de la Fiscalía General de la República en un contexto de operativos muy importantes de las autoridades federales en contra de este flagelo del huachicol fiscal y del huachicol, que se desplazaba sin escoltas, a pesar de representar nada menos que a la Fiscalía, y en este contexto de enorme penetración del crimen organizado en ese estado. Creo que esas son las condiciones, Enrique, que Mm. hay para tratar de analizar lo ocurrido el día de ayer en la noche. Hoy veía algunos que hablaban de la inseguridad de Tamaulipas, incluso recordaban declaraciones recientes del gobernador diciendo que en Tamaulipas han bajado los homicidios. Perdón, cuando los homicidios bajan hay dos opciones: o bajan porque efectivamente hay un fortalecimiento de las instituciones del Estado, o bajan porque hay una connivencia de las instituciones del Estado con los grupos criminales que se le llama la Pax Narca. Nosotros no sabemos qué está pasando en ese sentido en Tamaulipas porque se requiere mucho más información, pero sí creo que este homicidio, ejecución del día de ayer, pues nos viene a pintar algo que es, esto parece más producto de la acción del Estado y de la, digamos, de la perturbación que la acción del Estado federal está teniendo sobre los arreglos locales, que hablar de la inseguridad de Tamaulipas, que simplemente no dice nada. Y de la perturbación de arreglos locales a un problema de escala nacional, bueno, de escala global, porque Así es. involucra a otros países, como lo es el huachicol fiscal, que digamos en los últimos meses, sí a raíz de las investigaciones periodísticas que ha encabezado el noticiero, pero también del trabajo de las autoridades federales, Así es. ha recibido un golpe que parece ser real, ¿no? Exacto. Es que ese es el tema, que es cualquier acción del Estado, y como hemos retratado, sobre un tema que además dejaba tan jugosas ganancias como es el huachicol Sí, fiscal. Estamos hablando de millones y millones que evidentemente no es que se hayan robado directamente al erario público, pero en realidad sí, sin bajo impuestos. el no pago de impuestos. Entonces, ha sido una estafa al Estado, cometida, por supuesto, por criminales, pero no solo por criminales, por criminales coludidos con el Estado mexicano y me refiero al Estado en su terminología general, que quiere decir
tenemos que ver qué pasa en las aduanas, qué pasa en los estados, qué pasa en muchísimas cosas. Cuando uno ve las cantidades y los ferrotanques, no me digas que eso pasaba desapercibido, bueno, ni que fuera fentanilo. Y los relojes de los funcionarios de las aduanas No. Entonces, que se han publicado. La ejecución de ayer, por eso me impresionó leer que si es inseguro Tamaulipas, no tiene nada que ver con la inseguridad de Tamaulipas o no, tiene que ver con esta perturbación que me parece que la acción del Estado sobre este tema está teniendo en el estado de Tamaulipas y no solamente en el estado de Tamaulipas, y en ese sentido creo que tiene que ser interpretado. Pues Denise Merker, como siempre un gusto escucharte y muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real. Un fuerte abrazo. A ti, Enrique, gracias. Bueno, ahí lo tiene. Me parece interesantísimo. Hemos tenido pues estas dos lecturas sobre lo sucedido, el contexto en el que sucede el atentado, el asesinato en contra del delegado de esta Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Pues yo lo veo muy claro. Eduardo Guerrero coincide, Denise Merker coincide. El asunto, la propia Fiscalía General de la República adelanta que tiene que ver con su combate al huachicol fiscal, los intereses, el dinero, la criminalidad detrás de este asunto. Y bueno, pues se irán conociendo seguramente más detalles conforme avance esta investigación.